Hola, soy la cadete de primer año Betsy Jazmín Silva García, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería. Me encuentro cursando la licenciatura en Enfermería Militar y pertenezco al grupo Primero B. Hoy voy a hablar sobre la fisiología del sistema respiratorio y pues, profe Said, espero que le guste mi video. Y pues voy a empezar. Bueno, pues el sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. En sí, el sistema respiratorio lo podemos dividir en dos, que sería la zona conductora y la zona respiratoria. La zona conductora está compuesta por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos terminales. Y la zona respiratoria está conformada por los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alvéolos pulmonares. Bueno, pues en sí el sistema respiratorio va a llevar a cabo el proceso de la respiración. ¿Pero qué es el proceso de la respiración? Va a ser el proceso mediante el cual se va a llevar a cabo el intercambio de gases a nivel celular y nivel del organismo. Es decir, va a entrar oxígeno y vamos a exhalar dióxido de carbono. Inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Bueno, el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera va a recibir el nombre de respiración externa. Y el proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos va a recibir el nombre de respiración interna. Esto quiere decir que la respiración se va a dividir en dos, que va a ser la respiración interna y la respiración externa. Bueno, el proceso de respiración lo podemos dividir en 4 etapas principales, que van a ser la ventilación pulmonar o el intercambio del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración, la difusión de gases o paso de oxígeno y el del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa, el transporte de gases por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y viceversa, y por último la regulación del proceso respiratorio. Bueno, pues para empezar a hablar sobre la zona conductora, vamos a empezar a hablar sobre la cavidad nasal. Bueno, la cavidad nasal va a estar formada por las fosas nasales, que son dos cavidades separadas por un delgado tabique y son comunicadas con el exterior por los orificios nasales o narinas situadas en la cabeza, por encima de la cavidad bucal. Bueno, las fosas nasales van a constituir el tramo inicial del aparato respiratorio y van a servir para la entrada y salida de aire. Van a formar aparte el sentido del olfato y el sistema olfatorio. Bueno, las fosas nasales van a tener o tienen vello nasal, que tiene importantes funciones como que van a constituir una barrera primaria del sistema inmune y van a ayudar a la filtración de partículas contaminantes. El interior de las fosas nasales va a estar tapizado por una membrana mucosa que se va a dividir en una mucosa respiratoria y una mucosa olfativa. Bueno, la mucosa respiratoria o mucosa nasal, o también llamada pituitaria roja, va a recubrir la mayor parte de la fosa nasal y va a contener células ciliadas y células calciformes que van a secretar moco. El moco va a formar una capa superficial donde van a quedar atrapadas las partículas extrañas que son arrastradas por el movimiento de los cilios hacia la faringe para después ser eliminadas. Además, esta mucosa va a servir para humedecer y calentar el aire inspirado. Bueno, también la cavidad nasal va a estar o va a tener una mucosa olfativa o también llamada pituitaria amarilla, que va a estar situada en la parte superior de las fosas nasales y va a contener a las células nerviosas olfativas, donde va a estar alojado el sentido del olfato. Bueno, pues anatómicamente estas fosas nasales, como les dije, van a estar divididas por una pared medial que se va a denominar tabique nasal y van a tener una pared lateral que van a recibir el nombre de cornetes nasales. Va a haber 3 cornetes nasales, que son los superiores, los medios y los inferiores, y entre estos 3 cornetes vamos a encontrar a los meatos, que los meatos van a ser los huecos que hay entre los cornetes
y pues de igual manera van a recibir el nombre de cornetes de meatos superiores, medios e inferiores. Bueno, ya he explicado toda esta cavidad nasal. Vamos a tener que la cavidad nasal lleva a cabo 4 funciones importantes que van a ser la función ventilatoria, la función respiratoria, la función reflexógena y la función fonatoria, que se las voy a explicar. Bueno, la función ventilatoria. Las fosas nasales no solo van a regular la entrada y el volumen del aire inspirado, sino que también lo van a acondicionar. El pasaje del aire por la nariz se va a llevar a cabo por 3 columnas, que la principal va a ser la que va a llevar el mayor volumen del aire y lo va a hacer a través del meato medio. La segunda columna va a ser la inferior o corriente ventilatoria secundaria, que va a llevarse a cabo a través del meato inferior. La tercera columna, que va a ser la superior, o también llamada corriente olfatoria, que va a ser una pequeña columna de aire que va a llegar al meato superior y va a estimular a su paso el área olfatoria de Schultz, que esta área de Schultz va a ser un área de aproximadamente 2 centímetros cuadrados en donde se va a alojar el nervio olfatorio, y pues este aire va a pasar por ese por el meato superior y va a pasar por esta área y pues la va a estimular. Bueno, el volumen del aire va a ser regulado por la acción valvular del vestíbulo nasal, y ahí se va a llevar a cabo el ciclo nasal. Bueno, el ciclo nasal se caracteriza o es el proceso en el cual se va a llevar a cabo la congestión y descongestión alternante y continua de los cornetes, de manera de que en una fosa nasal va a haber una gran ingurgitación y lo que va a provocar una disminución de la permeabilidad, y en la otra pues va a suceder lo contrario. Este ciclo nasal o este fenómeno va a durar de 1 a 5 horas y es regulado por el sistema autónomo y a un nivel más alto por el hipotálamo. Bueno, el acondicionamiento del aire va a ser regido por el sistema neurovegetativo y va a incluir 3 fases bueno, este proceso de acondicionamiento se va a llevar a cabo por 3 partes, que va a ser el calentamiento, la humidificación y la purificación del aire. Bueno, pues el aire que respiramos no puede entrar así como lo respiramos a los pulmones, sino que se debe llevar a cabo un proceso para que pueda ser recibido por los pulmones. Bueno, el primero va a ser el calentamiento y pues la humidificación, que pues para una correcta hematosis el aire debe tener una temperatura de 37 grados centígrados y una saturación de humedad del 100% en las fosas nasales. Gracias a la acción de radiador de la mucosa nasal, en la cavidad nasal se va a llegar a una temperatura de 32 a 34 grados centígrados y se va a alcanzar una humedad del 80 al 90%. El resto se va a completar a nivel de la faringe, de la laringe y de la tráquea. Bueno, y la purificación del aire es tan eficaz que a nivel de la mitad posterior de la nariz se puede considerar estéril. Esto se debe a el barniz mucoso, que está formado por un epitelio que contiene células que producen el moco y células ciliadas recubiertas de finos pelos llamados cilios vibrátiles que atrapan partículas y gérmenes. Bueno, el movimiento ciliar que va a desplazar a esta mucosa nasal, o los cilios, que son estructuras que tienen la forma de pequeños pelos, se van a mover continuamente en dirección de la nariz y van a arrastrar a la mucosidad junto con el polvo, los patógenos y las partículas extrañas que pues este aire contiene, para después ser expulsadas fuera del cuerpo. Bueno, también vamos a encontrar lisosimas, que son enzimas bacteriolíticas que están presentes en el moco, que van a catalizar a las bacterias o las van a destruir. Bueno, la purificación también se debe a la fagocitosis superficial, en el cual pues se van a
a destruir a las bacterias, o sea, no se van a dejar que pasen. Bueno, otro punto que también favorece a la purificación es el pH 6 del moco, ya que pues esto no es apto para la convivencia de las bacterias y pues no sobreviven. Y pues por último, para que se pueda llevar a cabo una purificación correcta, pues también es importante decir que la mucosa nasal presenta que dentro de la mucosa nasal hay inmunoglobulina A secretoria, que es un anticuerpo que va a evitar que los patógenos invasores, como son los virus o las bacterias, penetren en el plasma. Esta inmunoglobulina va a actuar como una barrera protectora que se va a unir a los antígenos patógenos y que va a impedir que se instalen en las mucosas. Bueno, todo este proceso de purificación es muy importante, ya que el aire debe de entrar con un correcto calentamiento y humidificación y con una purificación, ya que pues este aire que respiramos pues a veces es frío, a veces estamos expuestos al polvo y pues no puede entrar así ese aire. Tiene que llevarse a cabo el proceso de humidificación, calentamiento y de purificación. Bueno, pues la siguiente función de la cavidad nasal es la función respiratoria y bueno, la mucosa olfatoria se va a localizar en el sector superior de las fosas nasales, va a tapizar la parte del cornete superior, el tabique nasal y el techo de las fosas nasales y va a constituir un área aproximadamente de 2 centímetros cuadrados de aspecto alisado y de color amarillento, que histológicamente tiene un epitelio neurosensorial y un corión separado de la membrana basal. Bueno, como les había dicho, también esta mucosa olfatoria es conocida como pituitaria amarilla y pues como les dije va a ser un lugar de aproximadamente 2 centímetros cuadrados en donde se va a alejar el nervio olfatorio. Bueno, la siguiente función de la cavidad nasal es la función reflexógena, que pues en sí esta función va a ser, van a ser reflejos que se van a provocar durante la respiración. Bueno, la nariz por medio de su inervación sensitiva, sensorial y neurovegetativa participa en diferentes tipos de reflejos que repercuten principalmente en el aparato respiratorio y en el sistema cardiovascular. Como en todo reflejo hay una vía aferente que está representada por el trigémino, el cual tiene múltiples conexiones centrales y periféricas. Las conexiones centrales comprenden el trigémino motor, el facial, el hipogloso mayor, el núcleo rojo, el cual por medio del arco espinal conecta con los núcleos motorespinales y neumogástrico. Las conexiones periféricas involucran al sistema nervioso autónomo a través de la anastomosis entre el ganglio del Gasser y el plexo periocarotideo. Esto representa la vía eferente de la mayoría de los reflejos. Bueno, la función reflexógena se va a dividir, los reflejos se van a dividir en intranasales, nasorrespiratorios, nasocirculatorios, olfatodigestivos, nasocutáneos y nasoculares. El primer reflejo, el reflejo intranasal, se va a clasificar en vasomotores, secretores y motores. Los reflejos vasomotores cumplen principalmente con una función defensiva. Ante la entrada del aire muy seco, perfumes irritantes o polvo, se va a producir la vasodilatación de la mucosa nasal, lo que va a determinar una mayor resistencia al pasaje del aire y va a permitir disponer de esta forma de mayor tiempo para acondicionar el aire inspirado. El reflejo secremotor va a cumplir con una función protectora ante ciertos estímulos como el aire o frío u otras veces olores irritantes que van a producir una estimulación en la secreción nasal. Y los reflejos motores, que van a tener una correlación entre el acto inspiratorio y el movimiento sincrónico del ala de la nariz, que va a ser regulable por una excitación de la mucosa nasal. El siguiente reflejo, el reflejo nasorrespiratorio, vamos a encontrar el reflejo nasoglótico, en el cual va a haber un cierre espástico de la glotis ante la irritación química de la mucosa nasal. El reflejo nasoestornatorio
En él se van a desencadenar estímulos, se van a desencadenar este reflejo ante estímulos químicos, térmicos, eléctricos u otros. Y pues tenemos también el reflejo nasorrespiratorio propiamente dicho, y en este reflejo va a actuar sobre la actividad respiratoria en sí de manera tal que ante estímulos desagradables se va a acentuar la fase respiratoria y la pausa en la respiración, mientras que en el caso de los olores agradables va a suceder lo contrario. Se va a acentuar la fase inspiratoria mediante inspiraciones breves pero frecuentes y enérgicas. Bueno, el siguiente reflejo es el reflejo nasocirculatorio, que se va a dividir en el reflejo nasocirculatorio nasocardíaco y el reflejo nasovascular. El reflejo nasocardíaco, ante la irritación violenta de la mucosa nasal, se van a provocar palpitaciones, taquicardia, bradicardia o síncope. Y en el reflejo nasovascular, los estímulos nasales van a provocar una vasoconstricción a nivel periférico, pero a nivel cefálico van a causar una vasodilatación, lo cual va a provocar una congestión nasal, va a haber lagrimeo o celorrea. Y pues en el reflejo olfato-digestivo vamos a tener el reflejo nasosalival, que esto va a ser ante los olores de la comida, que cuando se produce la secreción de saliva, o como cuando decimos que se nos hizo agua a la boca porque se nos antojó algo o porque olimos algo y producimos saliva, va a ser un reflejo, porque pues se nos va a antojar algo, vamos a oler algo y va a haber producción de saliva. El reflejo olfato-gustativo va a ser el olfato va a complementar la sensación gustativa, pues porque cuando algo nos gusta, pues primero lo vamos a oler y pues eso va a provocar que el olfato también complemente la sensación gustativa. Bueno, otro reflejo es el reflejo nasocutáneo, en el cual existe una relación entre la función termorreguladora de la piel y la permeabilidad nasal. Así, ante el frío se produce una vasodilatación ante la mucosa nasal que disminuye la entrada del aire, y que pues esto sucede lo contrario cuando estamos ante el calor. Y por último, el reflejo nasocular, que se produce el lagrimeo ante olores fuertes o aire frío inspirados, o por ejemplo olores fuertes como la cebolla. Cuando estamos cortando cebolla, esto pues lo estamos oliendo y pues es un olor demasiado fuerte que produce el lagrimeo. Y por último tenemos a la función fonatoria de la cavidad nasal, que por las fosas nasales junto con los senos paranasales y la faringe van a actuar como una cámara de resonancia para la fonación, y pues le van a agregar tonos armónicos a la voz, pues para generar ese timbre que va a reconocer a nuestra voz. Bueno, la siguiente estructura van a ser los senos paranasales, que son un conjunto de cavidades aéreas que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides y maxilar superior, que van a comunicarse con las fosas nasales. Esas cavidades o estos huecos son estructuras que influyen en la respiración, en la fonación, en el calentamiento y del aire inspirado, además de que van a secretar moco y van a servir de caja de resonancia de la voz, y van a expulsar o desechar cuerpos extraños que se penetran en la inhalación. Bueno, existen 8 senos paranasales, 4 a cada lado de la nariz, y están cubiertos por epitelio respiratorio con moco, que van a contener células calciformes y vellosidades que van a ayudar a atrapar a estas partículas. Bueno, la siguiente estructura es la faringe, que la faringe es un músculo en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos. Este órgano forma parte del aparato digestivo, así como del respiratorio.
Mide aproximadamente unos 13 centímetros y está o parte desde la base externa del cráneo y va hasta la sexta o séptima vértebra cervical. Está ubicada delante de la columna vertebral y también se comunica con el tubo respiratorio, con la tráquea, pero en el momento de pasar el alimento, este paso se cierra por medio de una válvula llamada epiglotis, lo que impide que aquel vaya a parar al tubo respiratorio. O sea que esta válvula llamada epiglotis va a ayudar a que pues la comida o el bolo alimenticio pues no se vaya a pasar al tracto respiratorio. Bueno, en la laringe se halla el vello del paladar, que se prolonga hacia los lados en dos repliegues que son los pilares. En los pilares se van a encontrar unas glándulas llamadas amígdalas que defienden el organismo de las infecciones. La faringe está recubierta de una membrana mucosa y para una mejor descripción lo podemos dividir en tres partes, que son la nasofaringe, que va a estar situada por detrás de la nariz y por encima del paladar blando, orofaringe situada por detrás de la boca y la laringofaringe situada por detrás de la laringe. La siguiente estructura es la laringe, que se encuentra localizada debajo de la faringe. Tiene como función dar el paso al aire, así como de proteger la tráquea del alimento. También tiene la función de la fonación, el habla, y está formada por dos estructuras, que son el epiglotis, que es un cartílago en forma de hoja, que su función es cerrar la glotis durante la deglución, y la glotis, que es la encargada del cierre de la laringe. Ahí se alojan las cuerdas bucales, que son una serie de laminillas que vibran con el aire y producen el sonido. Y ahí también se encuentra la manzana de Adán. El siguiente órgano es la tráquea, que es un ancho tubo que va desde la laringe a los bronquios y está tapizada por una mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. La luz o la cavidad del tubo se mantiene abierta por medio de una serie de cartílagos y hialinos, que es un tejido conjuntivo duro, pero que a diferencia del tejido óseo no contiene los nervios o los vasos sanguíneos y tampoco está calcificado. Son de alrededor de 16 a 20 cartílagos que tienen la forma de C con la parte abierta hacia atrás. Su función de la tráquea es brindar una vía abierta de aire inhalado, una vía abierta al aire inhalado y exhalado al terminar, al aire inhalado y al aire exhalado. Al terminar, la tráquea se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. Los bronquios. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas y diámetro decreciente, cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares, elásticas y de mucosa. Al disminuir el diámetro pierden los cartílagos, adelgazando las capas musculares y de mucosa. Separa el aire inhalado a los pulmones para ser utilizado. Su estructura es similar a la de la tráquea, es decir, están formados por anillos incompletos antes de entrar a los pulmones y ya entrando a los pulmones estos cartílagos se hacen completos. Estos anillos están tapizados en su parte interna por mucosa ciliada. Los bronquios son la entrada a los pulmones y pues al entrar a los pulmones se van a dividir en dos, en el derecho y en el izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas y el izquierdo solo cuenta con 2 ramas. Cada bronquio principal al entrar a los pulmones, que cabe recalcar que los bronquios entran a los pulmones a través del ilio, se van a dividir en ramas de menor calibre o bronquios lobulares, también llamados bronquios lobulares secundarios, que estos a su vez se van a dividir en otros más pequeños o segmentarios, que van a recibir el nombre de bronquios segmentarios o bronquios terciarios, que van a continuar ramificándose hasta formar los bronquiolos. Y bueno, pues, ¿qué son los bronquiolos? Los bronquiolos son las pequeñas vías aéreas en que se dividen los bronquios, llegando a los alvéolos pulmonares. Los bronquiolos se encuentran en la parte mediana del pulmón. Los pulmones cuentan con un aproximado de alrededor de 60.000 bronquiolos, 30.000 en cada pulmón, que en su vez se van a dividir en unos 300 millones de alvéolos pulmonares.
Bueno, pues, ¿qué son los pulmones? Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Son ligeros, blandos, esponjosos y muy elásticos y pueden reducirse a 1/3 de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Durante la primera etapa de vida, los pulmones son de color rosado, pero conforme va pasando el tiempo y conforme vamos aumentando de edad, se van a ir poniendo oscuros y moteados debido al acúmulo de partículas de polvo inhalados que quedan atrapados en los fagocitos, en los macrófagos, en las células de los pulmones a lo largo de los años. Miden más o menos unos 26 centímetros de alto por 15 de ancho y tienen una capacidad de 1600 centímetros cúbicos. Los pulmones se ubican en la caja torácica a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Están cubiertos por una doble membrana llamada pleura y pues los pulmones son los órganos en los cuales la sangre va a recibir el oxígeno procedente del aire inspirado y se van a desprender del dióxido de carbono, el cual pasa al aire inspirado. Este intercambio se va a producir mediante difusión simple de los gases gracias a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y del dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. Bueno, pues los alvéolos son unas estructuras microscópicas con forma de saco rodeadas por paredes celulares muy finas. A través de la pared alveolar se va a producir el intercambio de gases o la respiración interna entre la sangre y el aire inspirado, de tal forma que el dióxido de carbono va a dejar la sangre y se va a expulsar al exterior y el oxígeno va a entrar a la sangre para ser transportado a los diferentes tejidos de todo el cuerpo. Bueno, pues los alvéolos son la unidad fundamental del pulmón y son pequeños sacos rodeados por vasos capilares que integran la circulación pulmonar y la respiración interna. Bueno, pues ¿cómo se lleva a cabo el intercambio de gases entre los alvéolos y los capilares? Pues las paredes de los alvéolos pulmonares son muy delgados y están rodeados por una red de capilares sanguíneos. En los alvéolos se va a realizar el intercambio de gases entre el aire que hay en el interior de los alvéolos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases va a ocurrir mediante un proceso físico llamado difusión, que consiste en que las moléculas se van a desplazar de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. El oxígeno va a ser transportado a la sangre por una molécula muy conocida llamada hemoglobina y que esta hemoglobina es de color rojo intenso. En ella hay hierro y es al que se va a unir el oxígeno, o sea, el oxígeno se va a unir al hierro. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos o hematíes, que son las células sanguíneas, y el dióxido de carbono va a ser transportado disuelto en el plasma sanguíneo, la parte líquida de la sangre. Bueno, pues la sangre oxigenada va a circular desde los pulmones por las venas pulmonares y al llegar al lado izquierdo del corazón va a ser bombeada hacia el resto del organismo. La sangre con déficit de oxígeno y cargada de dióxido de carbono va a volver al lado derecho del corazón a través de dos grandes venas, la vena cava inferior y la vena cava superior. Y pues de ahí la sangre va a ser expulsada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde va a recoger el oxígeno y va a liberar el dióxido de carbono. Bueno, pues los alvéolos pulmonares van a estar constituidas, o la pared de los alvéolos pulmonares va a estar constituidas por los neumocitos. Tenemos dos tipos de neumocitos en las paredes de los alvéolos pulmonares que van a ser los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 también son llamados células alveolares planas, que son células que van a revestir la mayor parte de la superficie de los alvéolos y van a ser posible debido a su pequeño espesor que los gases se difundan a través de ellas y pasen a la sangre capilar. Y también tenemos a los neumocitos tipo 2, que también son llamados neumocitos granulares, que se encuentran distribuidos en pequeños grupos entre los neumocitos tipo 1. Estos neumocitos van a tener una forma cúbica y van a poseer en su interior
En la superficie van a estar llenas o libres de microvellosidades. En su interior van a contener una serie de vacuolas llamadas citosomas, en donde se van a almacenar el surfactante pulmonar que va a secretar al alveolo mediante un proceso de exocitosis. El surfactante pulmonar se va a mezclar con agua reduciendo su tensión superficial y va a formar una fina capa que va a recubrir toda la superficie alveolar. Los linfocitos tipo 2 al dividirse pueden dar origen a nuevos neumocitos y van a reemplazar a los dañados, constituyendo por tanto la principal fuente de su renovación. En sí, aquí es muy importante recalcar que los neumocitos 2 van a ser los productores del surfactante pulmonar, que son los que van a reducir la tensión superficial del agua. Bueno, pues la mecánica respiratoria comprende una serie de movimientos que se producen en el tórax destinados a permitir la entrada y salida de aire de los pulmones. Se pueden distinguir dos fases de la mecánica respiratoria, que son la inspiración, que va a consistir en la entrada de aire cargado de oxígeno desde el exterior a la atmósfera y va a llegar al interior de los pulmones, y la expiración, que va a consistir en la salida de aire cargado de dióxido de carbono desde los pulmones hacia el exterior. Los movimientos respiratorios durante la inspiración, la cavidad torácica se expande debido a la contracción de los músculos intercostales que elevan las costillas y a la relajación del músculo diafragma, que va a provocar su descenso aumentando el volumen de la cavidad torácica. Durante la expiración, la cavidad torácica vuelve a su posición normal de reposo debido a la relajación de los músculos intercostales que hacen descender las costillas y la contracción del diafragma, que provoca su ascenso disminuyendo el volumen interno de la cavidad torácica. Bueno, los volúmenes y capacidades pulmonares. El volumen del aire que se moviliza en la ventilación es variable y va a depender de los movimientos realizados y de la elasticidad pulmonar. La suma de los distintos volúmenes va a permitir obtener la capacidad pulmonar. Las capacidades pulmonares se van a referir a los distintos volúmenes de aire característicos en la respiración humana, y pues un pulmón humano puede almacenar alrededor de 5 litros de aire en su interior. Bueno, pues los volúmenes pulmonares van a ser lo siguiente. El volumen corriente, BC, que va a ser el volumen de aire inspirado o respirado con cada respiración normal. Aquí vamos a tener que es cuando tú estás respirando normal. Simplemente es el volumen de aire que vas a inhalar y exhalar con cada respiración normal. Como lo que estoy haciendo ahorita, estoy respirando y ese va a ser mi volumen corriente. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, VRI, que es el volumen extra del aire que puede ser inspirado sobre el volumen corriente. Esto es cuando inspiramos la mayor cantidad de aire, o sea, este va a ser mi volumen de reserva inspiratoria, la mayor cantidad de aire que uno pueda inspirar. El siguiente volumen es el volumen de reserva inspiratoria, VRE, que es el volumen de aire que puede ser inspirado en una inspiración forzada después del final de una expiración normal. Es expulsar en sí la mayor cantidad de aire que nosotros podamos. O sea, yo ya estoy normal y voy a expirar el aire. El siguiente volumen va a ser el volumen residual, que es el volumen del aire que permanece en los pulmones después de una respiración forzada. Este aire o este volumen no puede ser eliminado. Bueno, las capacidades pulmonares son la combinación de dos o más volúmenes. Tenemos a la capacidad vital, que va a ser una suma o va a ser una combinación del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. En sí es la cantidad de aire que una persona puede eliminar de los pulmones después de haberlos llenado al máximo, y esto va a ser igual a 4.600 mililitros. La siguiente capacidad es la capacidad residual funcional, que va a ser una combinación del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y en un adulto normal
esta capacidad residual va a ser igual a unos 2.300 mililitros. La siguiente capacidad es la capacidad inspiratoria, que va a ser la combinación del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, y esto va a ser igual a la cantidad de aire que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel de inspiración normal y dependiendo de los pulmones de lo máximo posible. Toda esta capacidad inspiratoria va a dar un resultado de 3.500 mililitros. Y por último tenemos a la capacidad pulmonar total, que va a ser una combinación de la capacidad vital más el volumen residual, y pues esta capacidad va a ser el volumen máximo de aire que contienen los pulmones después del mayor esfuerzo inspiratorio posible, que va a dar un total de 5.800 mililitros. Y pues bueno, esto fue mi exposición sobre el sistema respiratorio, y pues espero que haya sido entendible.